Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, gracias por enseñarnos, por capacitarnos, Dios mío, para poder entender esta lucha tan tremenda que se nos presenta cada día, Señor, en la vida, en el trabajo, en nuestro hogar, en tantos lugares, Señor. Gracias por capacitarnos, Señor, para ponernos esa armadura, Señor, y para poder glorificarte, porque sabemos que tu palabra confirma, Señor, que nosotros tenemos la guerra ganada contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos en la enseñanza, en la quinta enseñanza de esta palabra sobre la armadura de Dios. Y todavía no hemos entrado a ese armamento, a esa armadura. Y vemos cómo llevamos ya con estas 5 enseñanzas de fundamentos para poder vestirnos la armadura, entender tantas cosas. La semana pasada entendíamos cómo el enemigo se disfraza, cómo el enemigo tiene tantos nombres a través de toda la Biblia, y cada uno de esos nombres significa diferentes formas de operación. Y qué importante que usted y yo entendamos que aunque la iglesia en general está dormida, todos, usted y yo, tenemos un enemigo propio. Una vez que usted y yo vinimos al Señor, nos hicimos inmediatamente enemigos a muerte de Satanás y de las tinieblas. Qué importante entender, hermanos, de que tantas circunstancias que nos suceden es por estos principios que mucha gente tristemente no conoce y vive en la iglesia como si fuera en el reino de Dios, como si fuera lo mismo, simplemente que con una Biblia y venir a escuchar mensajes. Qué equivocados podemos estar a veces. Y vemos que no es casualidad que cada uno de los nombres con que el Señor describe, señala, muestra a Satanás en las Escrituras, cada uno de esos nombres describen algún aspecto de su maldad y de su forma de operar, tremendamente. Y usted ve el operar del enemigo a través de cualquiera. El único que es fiel y que siempre permanecerá fiel y que nunca nos traicionará es el Señor. De resto, de ahí para abajo y para arriba, todo es posible. Lo vemos en pastores ungidos en pastores. Porque Dios en ninguna parte de la Biblia nos manda a poner los ojos en ningún pedazo de carne. Llámese pastor o como se llame, Dios nos llama a poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de todo en el universo y de nuestra fe y de nuestra salvación. Entonces, qué importante conocer al enemigo. Y Dios nos lo describe, ya está en la quinta, hermano, enseñanza en donde estamos viendo cosas que es necesario entender para poder ponernos la armadura. Porque
Tristemente, aquí hay hermanas, y en todas partes, en donde sus esposos, a pesar de que están en el reino de Dios, a pesar de que han hecho una oración de fe, a pesar de que se congregan, lo mismo hacía Jacob. Jacob era del reino de Dios, era un escogido de Dios. ¿Y cuál era el problema de Jacob? Que era tramposo, así como muchos esposos cristianos, mentiroso, traicionero. O sea, tenía todas las cualidades que no le agradan a Dios. Y esto está lleno, la iglesia está llena de esposos llamados cristianos como Jacob. Y salen dizque a pelear con el mundo, dizque a predicar, sabiendo que todavía no han luchado. Acuérdese que Jacob, para que fuera transformado, para que fuera vivificado, Jacob tuvo que luchar con Dios y los hombres. Luchó con Dios y lo venció con el ángel. ¿Y cómo venció al ángel? Lo dice claramente Oseas, que venció al ángel llorando, clamando, humillándose delante de Dios. ¿Y cómo venció a los hombres? También despojándose, humillándose. Entonces, para poder ser cambiado y mudado de nombre, que no seamos más Jacobs, sino príncipes del Señor. Entonces, qué importante que aprendimos algunas de las artimañas del enemigo, cómo él mezcla el error con la verdad. Por eso, hermanos, la Biblia dice que podemos mirarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno. Pero eso solamente es para aquellos que están en luz, porque el que está en tinieblas mira todo y ve lo malo bueno y lo bueno malo en la iglesia. Entonces, ese verso de que escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo es solamente para la gente que está en luz, que tienen esa luz para saber si el billete es falso o es bueno. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el enemigo mezcla el error con la verdad en las prédicas. Por eso hay tanta gente atada a ministerios, a pastores y a tantas cosas, y no verdaderamente al Señor. Yo me pongo a pensar cómo el Señor, cuando se encontró estos dos de Maús, el Señor, ellos que lo estaban viendo, que habían caminado con Él, que habían visto los milagros, las maravillas, las resurrecciones, todo, y 3 días después, desanimados que porque lo del Señor fue una mentira, y las resurrecciones ¿dónde quedaron? Y la restauración y todo lo que hace el Señor ¿dónde queda en nuestras vidas? Y en cualquier circunstancia, nos desanimamos. Y viene el Señor y dice que les abrió las escrituras. O sea que usted y yo lo que tenemos que hacer para vivir en el reino de Dios, guiados por Dios, creciendo en el conocimiento de Dios y teniendo y siendo iluminados por la palabra de Dios, tenemos que ir a las escrituras siempre, la palabra. Entonces, qué importante que el enemigo cita las escrituras y deforma la verdad. Deforma la verdad. ¿Cuántos usan el diezmo? ¿Cuántos usan ese elemento bíblico para enriquecerse? ¿Cuántos lo usan? Si es que la persona le tiene que amanecer, Dios lo tiene que hacer resplandecer a usted y a mí para poder con amor glorificarlo a Él, como dice la palabra. Glorificarlo a Él, primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano. Y entonces ya uno con gozo sabe de que la iglesia del Señor a nivel mundial necesita que sea sostenida para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces, pero qué importante como el hombre, influenciado por su carnalidad y por la concupiscencia, como mal usan las cosas que son sagradas, hermano, y las tuercen. Y llegan hasta quitarle a la gente las casas. Pastores así, hermanos. Entonces, todo eso, ahí está la mano del enemigo. ¿Cuándo? En esa inyección, en ese veneno que le inyectó en el Edén y que está en cada ser humano. Entonces, otra de las cosas del enemigo que tenemos que entender es que él nos hace creer que él es poderoso.
Eso es lo que enseñan en toda parte, que el enemigo es poderoso, que el enemigo va a hacer caer las estrellas, que el enemigo, hermanos, es una malinterpretación de la palabra. El enemigo no tiene ningún poder, él fue vencido en la cruz y fue expuesto públicamente, avergonzado. No tiene ningún poder, él solamente tiene poder en aquella persona que le abre puertas. Del Señor dice, no le des lugar al diablo. Es el único poder que él tiene, no tiene otro poder. Y cuando usted y yo le abrimos el lugar, él se mete y se apodera de la casa. Y se apodera del hogar. Y destruye todo. Con una sola puertecita. Porque es que la Biblia nos llama a ser santos, como Dios es santo. ¿Qué significa santo? Apartado de todo lo que es el mundo. Ese poder lo produce el Espíritu Santo en la vida del creyente que quiere. Entonces, a muchos convence que él es poderoso. Están las iglesias así legalistas dándole poder. Todo es el diablo. Se les cae la cuchara el diablo. Hermano, todo es el diablo. ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo? A veces nos tumban a nosotros siendo ministros del Señor. Nos tumban. ¿Por qué? Por no poner cuidado. Por estar confiando en todo el mundo. Y le echamos la culpa al diablo. No, Señor. Nada que ver. El enemigo lo que hace es que usa su concupiscencia y la mía para meterse y acabarnos. Y el mundo no tiene otras herramientas. El enemigo solamente él es eso. Se disfraza y ya hemos visto cómo él opera. Dice Efesios 6:12, el verso 12. Mire lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Paremos ahí. No tenemos lucha. Mire lo que está diciendo Dios, hermano, que usted y yo, la lucha suya y mía no es con el esposo, ni es con el vecino, ni es con la esposa, ni es con los hijos, hermano, ni es con la gente. Eso es lo que está diciendo. No, nuestra lucha no es con sangre y carne, o sea, con personas, es lo que está diciendo. No dice que no tengamos lucha, sino que nuestra lucha no es con personas de carne y hueso. Nuestra lucha es con demonios, con fuerzas espirituales. Eso es lo que está diciendo. Sí tenemos lucha. O sea, más poderoso que tener una persona de carne de enemigo es tener a las tinieblas en guerra contra nosotros. Ahí dice que tenemos una lucha constante. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino, y ahí sigue enumerando todo lo que es el reino de las tinieblas. O sea, es una lucha constante, pero no es una lucha normal, no es convencional, no es una lucha con armas. Por eso la profecía bíblica que está esperando una guerra de Armagedón o guerras por allá con misiles, con bombas y todo eso es antibíblico. El Señor claramente dice que nuestra lucha no es con armas, sino con el poder de Dios y con las tinieblas. Eso es todo. Eso es lo que dice, sino que eso es la Biblia que la han torcido. Pero por eso es que es importante que venimos los jueves a estudiar profundamente la palabra para que la palabra se abra y la palabra sea la que nos enseñe. Entonces, no es convencional, la lucha no es con personas, pero usted va a entender algo tremendo. Porque Dios a los creyentes no nos llamó como simples espectadores. Él nos llamó para que cada día crezcamos en el conocimiento de Dios hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cada día en crecimiento. Cada día en pro del reino, conquistando cada día. A pesar de que hay batallas, allí nos tumban, pero la Biblia dice que el justo cae y el Señor lo levanta. Entonces, y aquí, aunque dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre o con personas, la carne y la sangre, las personas son las mejores armas que el enemigo usa para atacarnos. Es muy importante esa gran diferencia. Porque a veces se le explica a la gente, no es él, no es su esposo que está malo, sino lo que está operando en él. Obvio. Obvio. Es así. Para
atacarnos y por desestabilizarnos y destruirnos. La Biblia dice que el enemigo vino para robar, destruir y matar. Eso es claro. Destruye los hogares, destruye nuestra esperanza, destruye nuestros hijos. Y es importante entender esto. Si la lucha no es con sangre ni carne, hermano, fue la sangre y la carne, fueron las personas los que apedrearon a Pablo varias veces por el engaño religioso. El engaño religioso es lo peor que hay. Usted sabe que es un pueblo de Dios, los judíos esperando dizque al Mesías, y viene el Mesías y quieren acabar con el Mesías, acaban con el Mesías, acaban con los apóstoles, acaban con los creyentes, quieren acabar con la iglesia del Señor. La carne. ¿Que no es carne? Sí. Pero es todo lo que estaba operando en ellos. Por eso es que ahí habla de 3 o 4 niveles, que ya lo vamos a ver. Niveles. No espere que un principado esté operando en su hijo. Un principado opera en un presidente. Eso es un orden perfecto. Hay que entender la palabra, hermano. Por eso el Señor no dice demonios y ya. No. El Señor enumera en una escala. Y en esa escala es que opera en el planeta Tierra. Y por eso es que vemos lo que vemos. Qué importante entender la palabra, hermano. Y no seguir congregándonos para que nos den mantenimiento. No, nosotros nos congregamos para crecer en el conocimiento de Dios. Hasta llegar a la estatura. Y la mayoría de la iglesia enana. ¿Y por qué? Por la palabra que nos dan. Porque no hay estudio de la palabra. Porque no nos enseña la palabra. Siempre el mismo cuento. Amén, amén. Me voy y vuelvo y amén. ¿Eso para qué sirve? A Dios no le sirve para nada. La Biblia dice en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hermano, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Alábese en esto, Señor. ¿En qué me alabo? En conocerme y en entenderme. Eso es lo que dice el Señor. Conocimiento de la palabra, hermano. ¿Para qué? Para que no sea que usted cada domingo o cada que hay reunión usted se esfuerce o hay una lucha para ir. No, hermano. Cuando verdaderamente el Señor hace resplandecer su luz sobre su vida y la mía, no hay que hacer mucho esfuerzo. El mismo Espíritu Santo nos trae, dice que Él es el que convence. Entonces, si eso no ha ocurrido en nosotros, ¿qué problema hay con tinieblas tan grande? Y eso cada uno nos toca revisarnos. Entonces, qué importante. Vayamos a 2 Corintios 4:3. Mire lo que dice. Es muy importante, porque la mayoría de la iglesia cristiana le ocurre este problema. Tiene el evangelio encubierto. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se condenan está encubierto, de los que se pierden. Entonces, ¿sí ve? ¿Cómo así, Señor? Pero en toda la iglesia, ¿cómo así que tenemos el evangelio encubierto? Sí. Es que hay mucha gente que se va para la costa y con el mar ahí y con el sol y se mantienen de gorro y van al sol y se untan. Hermano, uno va, si usted se quiere broncear, tiene que permitir que los rayos le entren. Si usted se echa un bloqueador que le bloquee los rayos, usted se va blanco y vuelve blanco. Sencillo. Si usted viene acá y tiene su mente en el sancocho o en lo que va a hacer más tarde o en el partido de fútbol, usted entró y salió peor. ¿Por qué? Porque usted cogió la palabra de Dios y la tiró al piso, la despreció, la menospreció. Es la verdad. Pero si nuestro evangelio, ¿cuál evangelio? El evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio, hermano, que nos santifica. El evangelio, hermano, que nos da vida, que nos vivifica. Ese evangelio que le decía el salmista: Señor, ensancha mi corazón, Señor, con tu palabra, y correré a obedecer tus mandamientos. Ese evangelio que le dice: Señor, abre mis ojos con tu palabra para ver las maravillas, Señor, que están escritas. Entonces, pero si nuestro evangelio está encubierto, porque es que el Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y ojo, de los que se congregan.
Porque Apocalipsis claramente habla de llamados, escogidos y fieles. Esos son a los fieles, a los que el Señor, esos que van a ver al Señor en su gloria. Entonces, pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, hermano, nos congregamos y no entiendo nada, no recibo nada, pero eso sí, me voy para la casa, me siento a ver la novela y ya inmediatamente se me vienen todos los capítulos anteriores a la mente, ya sé dónde viene y creo que sé para dónde va. ¿Y cómo así que la palabra, hermano, la menospreciamos? Usted sabe que aquí se comparte la palabra de Dios. Aquí no estamos para agradar a nadie, hermano, sino para agradar al Señor. Porque es la única manera que hay bendición sobre su vida, su hogar, sus hijos, su futuro, su salud, hermano, su salvación y la mía, honrando al Señor. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. ¿Ves? Si aquí se estuviera predicando prosperidad, créanme que ya no cabríamos en este lugar. Pero qué bueno por usted que se esfuerza para venir a escuchar la bendita, preciosa palabra sin contaminación. Y como les he dicho, si hay contaminación, coja 2 o 3 hermanos y me llama y me dice: pastor, mire, esto que usted dijo no es bíblico. Lo miro y si es así por la palabra, vengo y les pido perdón, me humillo ante el Señor y me nivelo para que lo torcido no se salga del camino. Así nos mantenemos, porque es responsabilidad suya y mía estar velando por la verdad que aquí se comparte, sea del que sea. Entonces, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y cuál es el propósito del enemigo, hermano? La Biblia dice que la luz del evangelio vino al mundo y dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El mundo no, el mundo está perdido. La gente que está en la iglesia que ama más el mundo que las cosas de Dios, que la palabra de Dios, por eso no crecen. Por eso no crecen, se congregan pero no crecen. 20 años y no crecen, como la cola de las vacas para atrás, hermano. Y aunque eso nos puede causar risa delante de Dios, qué tristeza. Qué tristeza. Por eso no hay respuestas, hermano. No hay respuesta a la oración. No hay bendición. No hay cambio de carácter, hermano. Siguen muchos como Jacob. Maltratando a la mujer, maltratando al esposo, maltratando a los hijos, maltratando a los empleados, en fin. La luz, la palabra, el evangelio vino al mundo y la gente ama más las novelas, ama más la política, los partidos de fútbol. Le dedican más tiempo a la política, a los partidos, a las novelas, a las cosas que a la palabra de Dios. La palabra de Dios venimos una horita y muchos de pronto piensan: uy, ¿cuándo acabará este? Yo soy solamente un pedazo de carne que estoy aquí por la misericordia de Dios y que estoy simplemente proyectando la palabra de Dios, no más. El problema es con la palabra. Es la verdad. Me gusta ser sincero. Qué importante. ¿Qué sucede, hermana? Dígame, si su esposo tiene el evangelio encubierto, ¿me podrán dar algunos testimonios aquí? ¿Qué sucede? Maltratos, vulgaridades, engaños, traiciones, con todo, en toda parte. Si el evangelio está encubierto, ¿qué sucede, hermano? Muy fácil, muy fácil. ¿Y qué es por qué está encubierto? Ahí más abajo lo vamos a ver. Porque esa es una obra satánica. Es una obra de las tinieblas que a usted y a mí, venga, recibimos la palabra, apenas salimos, dice que viene el enemigo y nos roba la palabra. La saca del corazón, y eso sí, ya las novelas y el mundo y lo normal, y ahí sí le pone atención a todo. Nos roba la palabra. Pero cuando por eso dice la palabra en el Salmo 1, verso 1, bienaventurado el varón o la mujer que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la palabra del Señor está su delicia, y en su bendita y preciosa y eterna palabra medita de día y de noche. O sea, Señor, estoy haciendo esto, voy y medito a la palabra me corrige, porque la palabra es espejo en el que nos miramos para lavarnos. La palabra tiene esa función de lavarnos, como le dijo Pedro: no me lave, Señor, a mí no. Dice: si
no te lavo, no tienes parte en mi reino. Y después le dice, Señor, lávame todo. No, tú no necesitas ser lavado. Ya ustedes están limpios por la palabra. ¿Qué es lo que nos limpia? La bendita y preciosa y eterna y hermosa palabra del Señor. Lo que yo más amo en mi vida no es a mi esposa, ni es a mis hijos, ni es a mi madre. Es la bendita y preciosa palabra de Dios. Y ella me lleva a amarlos, a honrarlos. Y a cosas preciosas, la palabra. Primero Dios. Como él le dijo cuando fue este varón, el profeta Elías, a esta mujer que ya se iba a morir de hambre. Y a pesar de que se iba a morir de hambre, no tenía sino un poquitico de comida para cocerlo, darle a su hijo y a ella y morirse. Y sin embargo viene el profeta profetizando de la palabra y le dice, dame a mí primero. Dame a mí primero. Primero es Dios, porque el profeta representaba a Dios. Dame a mí primero. ¿Será que le estamos dando el tiempo primero a Dios? ¿Le estamos dedicando el tiempo primero a Dios, hermano? ¿Será que para usted el domingo, que es el día del Señor, está por encima de todo en esta vida? Cuarto mandamiento. Santificad el día del Señor. Apartarlo. Santificar significa apartar. Entonces, qué importante. ¿Será que nuestro evangelio está encubierto, hermanos? ¿Será que el evangelio está encubierto para muchos de los que están aquí o estamos aquí? ¿Cómo será para la iglesia mundial, Dios mío? Con tantas religiones, con tantas doctrinas, con tantas sectas, con tantas mentiras, con tanta palabra del Señor leudada. ¿Cómo será? Que cambiamos la palabra de Dios por el movimiento de las alabanzas o la música o lo que sea. Esa iglesia en Estados Unidos se llama Hillsong. Allá la alabanza es una hermosura, eso le mueve a usted todo. Y vaya, vean los púlpitos, homosexuales predicando, lesbianas en la alabanza. ¿Ah? Y usted y yo lo vamos a aceptar. Eso va entrando y se va quedando. Primero, yo me acuerdo, en mi época, cuando un niño, un jovencito le levantaba la voz al padre, el manazo que se mandaba y los correa. Hoy en día tratan al papá y la mamá como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando. Y antes muchas personas, mujeres le dicen, no, a mí no me diga mamá, dígame Paola. Bueno, Dios mío, qué hermosura más grande ser madre. Y porque le da pena que le digan porque se siente vieja, hermano. Mamá. Dios mío. Entonces, pero si nuestro evangelio está encubierto, hermano, nomás miremos nuestra vida, hermano. No he podido salirme de este pedazo. Si nuestro evangelio está encubierto, hermano, revise su vida, revisemos nuestra vida ante Dios, hermano. Comparémosla con lo que le damos al mundo, el tiempo que le damos al mundo, hermano. Las caricias que le damos al mundo, comparemos con las caricias al Señor. Venimos aquí, entra por aquí, en muchos sale por aquí, ya. Simplemente, si le preguntan al otro día de qué fue la palabra, a ver cómo le invento algo, pero pregúntale cómo fue el partido y verá que le dicen cada minuto cuándo fue el gol, qué jugada hizo aquel, les lo dice con nombres y todo. Las novelas, todos se lo saben al pie de la letra. Ese celular no para todo el día, hermano. Vea, de ponerle atención todo el día, hasta le ponen piticos para que cada que entre algo lo mantenga usted alerta. Y la palabra del Señor, hermano, es esa sirena, hermano. Dice que va a sonar la final trompeta, hermanos. Pero si nuestro evangelio está encubierto, que está encubierto para el mundo, eso está bien, eso es claro, no hay problema. El mundo no tiene problema con Dios, porque el mundo, dice la Biblia, es del maligno. Pero usted y yo no somos del maligno. Usted y yo nos congregamos porque somos de Dios. Y el Señor quiere hacer una obra en aquellos que le permitan. Por eso el Señor Jesucristo nunca dijo, vengan a mí, sino el que quiera. El que quiera venir en pos de mí. Esto es para el que quiera. Y parece que la mayoría de la iglesia cristiana no quiere, porque aunque vienen a calentar silla, hermano, no hay crecimiento. Enanos espirituales, no hay temor de Dios, no conocen a Dios. ¿Qué pasa cuando la esposa tiene el evangelio encubierto? O nuestros hijos, o el pastor, que esto está así.
de predicadores que tienen el evangelio encubierto, que lo ven a usted cuando entra como un signo pesos. Gloria a Dios que aquí el Señor nos ha mantenido así, vea, sobreviviendo mes a mes, durante 10 años, mes a mes, sobreviviendo. Nos ha mantenido así. Y aunque es bíblico muchas cosas para los siervos del Señor, aquí no se da eso. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque el Señor provee por otro lado. Bendito es el nombre del Señor. Pero así es, hermano. Si nuestro evangelio está encubierto, hermano, la labor de las tinieblas es mantenerlo a usted enamorado del mundo. Él usa el mundo. Las armas del enemigo no son que él tiene poder, él ya no tiene esa vara mágica como hizo con Job, que le destruyó todo, ya no puede hacer eso. Nada, ni una sola cosa puede hacer. Está vencido, totalmente vencido. Pero eso sí, el que le dé lugar, coge nuevamente todo el poder y tiene poder para destruirlo, con enfermedad y con lo que quiera. Pero si nuestro evangelio está encubierto, ese es el problema de la iglesia. El evangelio no se les ha revelado. Y como dice Daniel 12:3, que únicamente los ¿qué? Entendidos resplandecerán. O sea que si no hay entendimiento del evangelio, o sea, revelación, rema de la palabra de Dios en nuestra vida. Imagínense, yo un Jacob, voy y le predico a todo el mundo y evangelizo a todo el mundo. Y todavía no he podido pelear con el hombre. ¿Con cuál hombre? Con aquel, con mi esposa que me tira o esto, o con mi hermano o con el patrón. No, tiene que pelear primero con este hombre viejo que está aquí y vencerlo para poder humillarse ante Cristo. No ha podido vencer al hombre viejo. ¿Y quién da testimonio? La esposa. Ay, si las esposas hablaran aquí. Hermanos, ¿por qué? Porque el evangelio sigue encubierto. Simplemente de todas las horas que tiene la semana, hermano, le damos cuando más una horita al Señor. O de pronto, bueno, los hermanos fieles al Señor le dan varias horas. Pero en general, la iglesia, una horita, hermano. Y de resto, toda esa cantidad de horas, la Biblia habla de un 10% para Dios como mínimo. ¿Serían cuántas horas? ¿La semana cuántas horas tiene? ¿172 horas? Una horita de 172. ¿Por qué no hacemos un negocio, hermano? No comamos sino una hora en la semana. Eso sí no. Hermanos, la fidelidad, hermano. El Señor habla de un balance. Un balance, hermano. ¿En qué balance? ¿Y cómo tenemos a Dios? ¿En qué balance? Por eso el Señor claramente en la palabra le dice: ¿a qué me compararéis? ¿Y a qué me haréis semejante? Que me desprecias de esa manera. ¿A qué? Dice: yo tengo los mares y todo aquí en la palma, en el hueco de mi mano, tengo todo el poder y la gloria. ¿Y a qué estamos comparando al Señor, hermano? Entonces, ¿y por qué? Porque el evangelio está encubierto. Así que donde no hay luz, ¿qué pasa donde no hay luz, hermano? Si apagamos aquí todo, créame que aunque está de día, usted se mete a esa pieza y se va a chocar con algo. Estamos en tinieblas. Y en tinieblas el único que ve son las tinieblas. Nosotros no vemos nada. Si no hay luz, reinan las tinieblas. ¿Qué es lo que está reinando en nuestra vida? ¿Cómo se sabe? Su fruto, hermano y hermana y personas que nos visitan, su fruto y el mío es el que dice quién está reinando, si las tinieblas o la luz. Nomás pregúntele a su pareja o a sus hijos, en fin, y verá, las tinieblas son las que están reinando. Ahora, si en usted está la luz, usted le pregunta a sus hijos, le va a decir: mi mamá es una sierva del Señor esforzada, y mi papá, en fin. Entonces, donde no hay luz, reinan las tinieblas. Qué importante, hermano, porque yo vengo y me pongo el uniforme, me pongo la armadura de Dios, me pongo los zapatos, me pongo todo. Le pasa lo que le pasó a David cuando iba a pelear con el gigante, que se puso un uniforme que no era de él, porque para ponerse el de él se tenía que humillar con el Señor. Él se vistió de Cristo para ir a pelear con Goliat. Se vistió de Cristo. Goliat solamente tenía un pedacito aquí abierto, no más. Y ahí le puso la piedra y tenía 5 piedras, porque las otras 4 eran para 4 gigantes más. Hermano, Dios mío, qué importante
entender, hermano, que el Señor vino, la luz vino, hermano, y Dios no nos quiere en tinieblas. Los judíos del primer siglo, cuando vino Cristo, tenían la palabra, tenían la Torá. Pero ¿qué pasó? El enemigo los tenía cegados, a eso se refiere ese versículo. El enemigo los tenía cegados. ¿Y cegados a quiénes? Principados, el sumo sacerdote. Potestades, el rey. Huestes, hermano, el Sanedrín. Y siga para abajo, puras potestades. Los ancianos, los fariseos, estaban por encima del pueblo. Y para todos ellos es que el Señor menciona todos estos niveles de poder. Y hoy en día, para el presidente de Estados Unidos hay uno especial asignado por las tinieblas para él. Y el de Rusia y el de Colombia, todos son potestades que funcionan a esos niveles porque usted cree que hombres llegan allá y prometen y cuando llegan allá, hermano, se roban el país completo y sabe que con sus decisiones matan miles de familias con hambre. ¿Y por qué? Porque detrás de ese hay algo que nos enseña la Biblia. Es importante entender estas cosas. Lo mismo, hermano. Si el evangelio no nos ha resplandecido, ¿qué hay? Tinieblas. Miren los musulmanes. ¿Qué hay? Ellos se gozan matando gente, matando cristianos. Algunos de ellos. Los testigos de Jehová, hermano, mire, falsa doctrina, hermano, negando a Cristo, pisoteando la palabra del Señor. Y allá tiene sus adeptos. ¿Qué pasa? Que el evangelio de Cristo está encubierto. Y por eso es que hacen con la religión lo que quieren. Vayamos al verso 4, ahí mismo, 2 de Corintios 4:4. En los cuales, en las personas que el evangelio está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo tiene que ver con la influencia satánica sobre el evangelio, hermano. Sobre mantenerlos cubierto el evangelio. ¿A través de qué? De la religión, hermanos. De la religión, usted vaya, trátele de hablar la verdad a unas personas y se hacen matar por su pastor, por los cuentos que le han echado durante tanto tiempo. Pero no van a abrir la Biblia, hermano. En los cuales, si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo está fundamentado en las tinieblas, está fundamentado en el mundo, en la carne. Así es como opera. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Es que la mayoría de la iglesia que se congrega, a pesar de que se congrega y escucha la palabra, pero no obedece, son peor. La Biblia dice que es peor que un incrédulo. Ni siquiera un incrédulo, peor. Entonces, ¿con qué propósito es que el enemigo, hermano, cegó el entendimiento? ¿Con qué propósito? Para que no le resplandezca la luz, la gloriosa luz del evangelio. Ojo, ¿de qué? De la gloria de Cristo. O sea que el evangelio es la gloria de Cristo. El evangelio es la gloria de Cristo, hermanos. Ahí está. O sea, imagínense cuando usted y yo aquí sentados menospreciamos la palabra, estamos menospreciando la gloria. La gloria viene a través de la palabra, no a través de nada más. Solamente a través de la palabra. Olvídese de alabanzas y de cánticos y de cosas. La gloria solo se manifiesta en la palabra. Qué importante entender la palabra, hermano. Usted es testigo y testiga, hermano. Yo le ruego al Señor cada día: Señor, danos entendimiento, revélanos tu palabra, Señor, que tu palabra rema en nuestras vidas. Porque si no, no podremos obedecer ni usted ni yo, no podemos. Por mucho que estudiemos, esto no se trata de estudio. Se trata de rema de Dios. Ahora, ¿qué viene con la luz de Cristo? ¿Qué viene con la luz de Cristo? Pregúntele a su esposo que ya el evangelio no está encubierto. Viene amor, perdón, hermano, honestidad, sensatez. Se va el odio, se va la fornicación, se va todo eso cuando viene la luz de Cristo. Paz, amor, gozo, felicidad. Y sin ella, ¿qué hay? Lucha constante. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Por eso necesitamos la armadura de Dios. De nuevo, ¿qué sucede si al esposo no le ha amanecido? Que sigue en tinieblas. O a la esposa, o a cualquiera. Seguimos en tinieblas.
Vayamos para que usted entienda por qué. Segunda de Corintios 3:16. Mire lo que dice. Ese que no le ha amanecido, ese que está en tinieblas, ese que el enemigo cegó su entendimiento, dice el verso 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor. Lo que pasa es que muchos de los que hay en las iglesias no se convirtieron al Señor, simplemente cambiaron de religión. Primero iban a un lugar un domingo y ahora van a otro lugar otro domingo, pero no ha habido una conversión real. Por eso siguen en tinieblas. Por eso su fruto, por eso sus vidas, hermanos. Sencillo. Pero cuando se conviertan al Señor, ojo, no cuando se conviertan a esta secta o aquella, no, a Cristo. ¿Y cómo nos convertimos a Cristo? A través de su bendita palabra. El velo se quitará. ¿Cuál velo? El velo del pecado, el velo de las tinieblas, el velo de la religión. Ese velo fue el que se le cayó a Pablo, que estaba lleno de religión matando cristianos, hermano. Y cuando se le cayó el velo se volvió un cristiano. Otro, un creyente fornicario, y cuando se le cae el velo, hermano, deja de fornicar. Por eso el Señor cuando salvó a esta mujer samaritana le dijo, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque le amaneció Cristo ahí mismo en persona a ella. Entonces ya no cabe el poder del pecado. Pero es una decisión nuestra. Hoy, de pronto algunas personas se quedaron viendo el partido o viendo no sé qué o haciendo pereza. Pero a otros Dios les da el poder de honrarlo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, se acaba el poder del diablo. Se van las tinieblas. Ya le amanece. Y mire el próximo versículo que ha sido muy mal entendido, para que usted lo entienda como es contextualmente. Mire el verso 17 de 2 de Corintios 3. Porque el Señor es el Espíritu. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Eso no es bíblico. Porque el Espíritu del Señor está en todas partes. La Biblia dice, ¿en dónde te esconderé de mi presencia? Si me voy al profundo del mar, ahí estás tú. Si hago mi nido en lo alto de las estrellas, ahí tú estás, no me puedo esconder de ti. O sea, si el Espíritu de Dios está en todas partes, ¿cómo así que donde está el Espíritu del Señor hay libertad? ¿Y por qué? ¿Y por qué el esposo sigue en tinieblas? No se refiere a eso. Se refiere, y donde el Espíritu es Señor, es Rey, allí hay libertad. Cuando el Espíritu no era el Señor ni Rey de mi vida, aquí solo había pecado y tinieblas. Corrija eso. Allí hay libertad, donde el Espíritu es Señor. Y lo dice, hermano, claramente la palabra, en todo el contexto de la palabra. Que donde el Señor reina se van las tinieblas. Donde entra la luz salen las tinieblas. Donde entra el Señor a reinar, ahí ya se acaban las tinieblas. Antes estaba entronado el enemigo o las tinieblas a través del pecado y del engaño religioso, hermano. El peor engaño, lo que más usa Satanás en las iglesias, buscando que a Satanás en la calle, no, Satanás está en las iglesias, o sea, espiritualmente. Satanás no tiene poder, pero él está a través de ¿cómo se metió? A través del pastor, a través de la hermana, el hermano, los ministros, a través de los que nos congregamos. ¿Cómo? Por nuestra concupiscencia, hermanos, está en nosotros. Por eso es que Dios produce en usted un nuevo ser. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ya hay dos personas, el hombre viejo y el hombre nuevo. Tiene que estar siempre reinando el hombre nuevo, sometido a Cristo, sometido a la palabra y sujeto a Cristo y a su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque si no, sigue reinando la mentira de la religión. No, pues, yo he hablado con personas. La otra vez hablaba con un hermano pastor. Viene con otros hermanos. Él venía aquí, algunas veces venía acompañado con él. E iba anteriormente cuando nos congregamos hace años. Y decía, pastor, mire, yo me congrego siempre, me mantengo rodeado de hermanos cristianos,
Pero mire qué problema tengo, hermano, con la fornicación, con esto, con aquello. Hermano, ¿qué pasa? Pero cuando se conviertan al Señor, no ha habido. O sea, hay un hombre viejo y el hombre nuevo que a lo mejor tiene la persona. El hombre viejo lo mantiene pisado. Y en muchas iglesias es que pisando a Satanás, hermano. Lo que hay que pisar es nuestras actitudes, nuestra falta de perdón, nuestras raíces de amargura. Eso es lo que hay que pisar y echar para que el Señor reine, hermanos. Pero al convertirse, hermano, al Señor, se cae el velo, se caen las tinieblas, se cae el poder de las tinieblas, hermano. Así que, aunque nuestra lucha no es contra carne ni sangre o contra personas, fue la carne la que mató a Pablo, fue la carne la que mató a los profetas y fue la carne la que crucificó al Señor de gloria. Y es la carne la que se opone en los hogares en toda parte. ¿Pero por qué? Ya sabemos por qué. ¿Por qué la carne sigue destruyendo hogares, familias, amistades, iglesias? Iglesias, hermano. Yo solamente me pregunto una cosa. A los hermanos que alguna vez estuvimos juntos con otro pastor, yo solo me pregunto, ¿qué hubiera sido? ¿Dónde estuviera esa iglesia si el pedazo de carne no hubiese metido la mano? ¿Dónde estuviera? Hermano, seríamos miles. Y con la verdad de Dios, porque estaba el instituto teológico enseñando la palabra y la gente feliz viniendo de todas partes a estudiar. Y el pedazo de carne metió la mano y destruyó. ¿Quién? El pastor. Hermanos, es que el enemigo no respeta a nadie. El que le dé lugar se mete. Se mete. Destruye ministerios, iglesias, destruye esperanzas. Hermano. ¿Por qué? Porque hay algo por debajo de esta carne que tenemos que enfrentar, hermano. Mire lo que sigue diciendo. Vayamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Volvámoslo a leer. Para que usted mire qué es lo que hay debajo de esta carne. Aunque dice que están por allá arriba. ¿Qué es lo que está operando, hermano? Dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Mire, sino contra, mire el orden, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso fue lo que operó en ese siglo y sigue operando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo operan? A través de la carne suya y de la mía. Así de sencillo. No busque, no se trate de buscar allá con una cruz buscando un duende, porque no, búsquelo adentro. Búsquelo adentro. Mírese al espejo cuando esté bien endemoniado alguno y verá que lo ve. Es así, hermano, es la verdad. Es la verdad. Si estamos recibiendo la luz de Cristo, ¿por qué, hermano, seguimos destruyendo nuestro hogar, destruyendo las esperanzas de nuestra esposa, del esposo, de los hijos, de la familia? ¿Por qué? No lo busquemos afuera, está en nosotros. Qué importante entender estas cosas, hermano. Yo he escuchado enseñanzas sobre esto y siempre la hermanita, esta hermanita. No, hermano, la palabra. Salimos en el primer sermón vestidos con toda la armadura. ¿Y para qué? No, hay que entender cómo opera eso. Y que usted y yo somos los generales de las tinieblas. Cuando nos dejamos, cuando le damos lugar. Entonces este es el verdadero, estas potestades, mire, principados, potestades, gobernadores, huestes, hermano, 4. Ese es el verdadero poder espiritual detrás de las personas, hermanos. Eso es lo que está detrás de las personas. Que se nos oponen, que se oponen al reino de Cristo. Puede ser usted, puedo ser yo mismo, contra la iglesia. No. ¿Qué hace la falsa doctrina? Destruye la iglesia porque el Señor no está. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa y el Señor no está donde las cosas están leudadas. Sigue, eso sí, usted estudia, yo estudio, estudiamos, enseñamos cosas muy bonitas, pero no hay nada.
No pasa nada. ¿Por qué? Porque donde hay leudo el Señor no está. Él no tiene que ver nada con el pecado, y menos contra el pecado, contra su preciosa y bendita y eterna palabra. Hermano, ¿cómo estuviera esa iglesia, hermano? Si la envidia que se le metió a un hombre, hermano, y que la esparció, hermano, usted y yo somos testigos hasta el día de hoy. Y ya de eso no queda nada. ¿Por qué? Porque cuando el hombre mete la mano, el Señor se hace a un lado. Dios no reina con otros. La Biblia dice que no podemos honrar a dos señores. A Cristo, a lo mejor en la iglesia venimos por años honrando. Creemos que le hacemos un favor viniendo, Señor, vengo a cumplirte un domingo. Hermano, usted y yo no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Eso es para nosotros. Es para lo que el enemigo está planeando a través de nuestro pervertido corazón. Contra nuestro propio hogar, uno mismo, hermano. No lo busque en la calle. No busque que es que el amigo le quiere quitar la esposa. No, ahí hay cosas operando. Dios nos da suficiente, hermano, para mantener la esposa contenta, el esposo contento. Dios nos da suficiente, pero cuando no podemos funcionar las cosas, se entra el enemigo por ahí y ya otro empieza a enamorarla. Ay, que mi amigo. No, ese demonio que tiene adentro que no ha permitido que... Ojo, que el creyente no está endemoniado ni tiene demonios. Pero la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, porque él se mete y opera. Muy importante, un hijo de Dios no puede tener eso. Podemos ser influenciados, sí. Pero no hay que darle lugar. Hermano, con razón Dios nos ordena. Eso no es, mire, el verso 11 no es una sugerencia. Es una orden de Dios que nos vistamos, de toda la armadura. Queda algo por fuera y por ahí se entra el enemigo. Toda. Cualquiera puede estar influenciado por la concupiscencia, hermano, y por esta obra maligna. El diablo y las tinieblas usan esa fuerza poderosa que hizo caer a toda la humanidad. ¿Cuál fue? Con que Dios dijo, lo ponen a dudar. Con que te vas para la casa apenas salís del trabajo. Ves este bobo. Con que y esto sí que tiene gente atada, hermano. Yo solamente lo uso para las cosas de Dios, para nada más. Creo que no hago ni 2 llamadas a la semana. Ni me llaman. Pero si a usted lo llama mucho, gloria a Dios. Pero puede ser, a pesar de que es un instrumento de grande bendición, puede ser un instrumento de destrucción. Mientras los padres, mire, los testimonios en Estados Unidos, los padres que a los niños les conceden todo, porque como los padres, la mamá está trabajando y el papá trabajando, porque todo el mundo tiene que trabajar. Ahí los niños, vean, metidos, ahí hay pornografía, hay pedofilia, ahí usted lo encuentra todo y en todos los colores. Cuando menos lo piensen, ya tienen al niño conquistado. Hermanos, el diablo usa contra nosotros la fuerza más poderosa que hizo caer toda la humanidad, hizo caer a los ángeles. ¿Cómo fue que hizo caer a los ángeles de Dios en la presencia de Dios? ¿Cómo lo hizo? Con sus artimañas, con su astucia, con mentiras, hermano. Mentira, porque Él es padre de mentira y la gente le sigue creyendo. Padre de mentira. Niñas, hermano, que están en el colegio y comienzan otros hermanos a influenciarlas. La niñita que ha sido enseñada de un momento a otro, hermano, esa fuerza poderosa, no tiene el suficiente entendimiento, conocimiento, hermano, y se nos la roban los niños. ¿Por qué? Porque el diablo usa la fuerza más poderosa que existe, hermano. ¿Será poderoso la mentira que con mentiras, hermano, cómo así que con mentiras se robó la tercera parte de los ángeles del Señor? Yo todavía no entiendo eso. Si estaban en la gloria de Dios, viendo la hermosura, la perfección de Dios, que Pablo dice que cuando estuvo en el tercer cielo y vio cosas que dice que no se pueden describir humanamente, es imposible. Hermano, y estos más bien cambiaron la mentira del diablo por las verdades de Dios. ¿Se tendrá poder la mentira, hermano, para engañarnos?
el engaño, la mentira, sus trampas. Todo, ojo, todo hoy en día y después de que cayó el hombre, incubado en nuestra concupiscencia. Todo el poder del diablo está incubado en cada ser humano. En los pastores, en cada ser humano. Por eso es que el Señor nos dice que cuando usted se convirtió al Señor ya hay dos personas, un hombre viejo y un hombre nuevo, pero el viejo sigue estando ahí. Y la Biblia dice que no le demos lugar a nada. Dice que nos vistamos de Cristo. Entonces, incubado, o sea que el poder del diablo está incubado en cada ser humano. Esto es muy importante, hermano. Así que en el verso 12 menciona 4 grupos de oposición contra lo que nos toca enfrentarnos. A lo mejor a usted y a mí nos toca enfrentarnos con uno de menor nivel, pero a los presidentes, a los de Hollywood, ellos operan pero unos demonios, pero de alto rango. Porque a través... ¿Qué rango habrá sido asignado contra Hollywood, hermano? Que Hollywood es el que pervierte todo el planeta Tierra a través de la música, a través de las películas, a través de la televisión, a través, hermano, de la media, de todo lo que manejan ellos. ¿Qué principado tan grande tiene que estar ahí para que todos se dobleguen ante ellos y todos hacen pactos? Hermano, esto no es cualquier cosita, hermano. Esto no es venir aquí, a ver, el verso 12 dice esto, en el verso 13 dice que nos pongamos los zapatos, esto no es así, hermano. Esto, cuando Dios nos está enseñando, no es así. Él nos muestra todo lo que hay. Hermano. Principados, potestades, gobernadores, huestes. Y esto habla de la influencia de las tinieblas en todos aquellos que están en eminencia. Esas potestades no son para nosotros, son para gente que está en eminencia, que tienen poder de decisión. Aquí, por ejemplo, mire lo que hizo Chávez y lo que hizo este señor que hay allá, sobre todo un país, matando millones de esperanzas. ¿Usted cree que qué potestad fue asignada a ese tipo? Eso no es así, ¿no? Que es muy malo, que muy bruto. No tiene que ver con inteligencia. Los tipos más perversos han sido los más inteligentes en esos niveles. ¿Por qué? Porque el problema es con estas huestes, con estos principados, potestades, hermano. Entonces, todo estos orden de las tinieblas habla de la influencia de las tinieblas en todos los que están en eminencia, en autoridad, en gobierno. Y cada uno de ellos ejercen opresión según el rango. Así es que operan, hermano. Así que yo creo que falta, pero continuamos. Si Dios nos presta la vida y la salud, la semana que entra. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Así que, bendito sea el nombre del Señor. Para la gente que está a través del internet, quiero hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu bendita palabra, Señor. Preciosa es tu palabra. Todo nos lo muestras en tu palabra, Señor. Qué bueno es ser enseñado por tu palabra, Dios mío. Porque tu palabra nos empodera, nos santifica, nos vivifica, nos salva. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Y gracias por aquellos corazones, Señor, ávidos de tu palabra, ávidos de recibir para correr, agradarte y obedecerte. Señor, gracias por su vida. Bendice su vida, Señor, y mira cada una de sus necesidades, Señor. Te damos gracias y los bendecimos, Padre. Bendito sea tu nombre.